Noches, me da mucho gusto saludarles desde la ciudad de Puebla, donde hace ratito, a diferencia de otras latitudes, no que aquí no ocurren escándalos de este tipo, pero cómo me hubiese gustado que hubiesen escuchado una fiesta que había desde la tarde, con mariachis y tal, lejanita, ¿no? Un cumpleaños, pero luego una música mexicana y de tal, pero de calidad. Qué agradable sensación tuve el día de hoy de estar escuchando esa fiesta y luego ya terminaron y tal. Les mando un saludo, vamos a saludar a Pastor Delgado, que esta vez sí se encuentra con nosotros aquí en contacto. Él está en la Ciudad de México y yo, como ustedes saben, cuando vean esta escenografía, estoy en Puebla. Rubén, un gusto estar nuevamente aquí en los micrófonos de En Contacto del proyecto Entre Noticia. Le mando un abrazo muy fuerte a todos nuestros amigos y sobre todo a aquellos que, bueno, estuve viendo ahí los comentarios en otros programas, sobre todo aquellos que han sido empáticos ante mi ausencia. Los demás, pues bueno, ya mejor hago oídos sordos porque de repente hay unos comentarios ahí medio malintencionados y la verdad es que hablan desde la ignorancia. Entonces, pues bueno, prefiero quedarme con los buenos y un abrazo enorme nuevamente aquí en los micrófonos. Sí, se juntaron varias cosas y tal, pero ya se van solucionando. Y aquí tenemos a Pastor Delgado. Miren, en breve me voy a enlazar hasta Chile con Jorge Zamora. Jorge Zamora. Vamos a hablar de varias cosas y de lo que él quiera agregar, pero entre ellos esta propuesta de las ciudades de 15 minutos, que tal vez mucha gente todavía ni sabe de qué se trata, de las ciudades de 15 minutos. Mire, por ejemplo, aquí, claro, aquí hablan de manera muy benigna acerca de este tema, ¿no, Pastor? Así, Rubén, pues bueno, así como este artículo de la Deutsche Welle, vamos a encontrar un sinfín de artículos que hablan sobre estas ciudades de 15 minutos, pero desde el punto de vista, digamos, del sistema, donde supuestamente los urbanistas están buscando que las ciudades de 15 minutos sean como en pos del bienestar de la ciudadanía, de la humanidad, etcétera, pero afortunadamente existen personas muy bien informadas como Jorge Zamora, que estará en unos minutos con nosotros, que nos hablará pues un poquito más profundamente y con una visión no tanto como esto que estamos viendo aquí en el artículo de la Deutsche Welle. Bien, tengo una pequeña introducción acerca de este tema que precede a Jorge Zamora, quien ya ha estado aquí en este canal. Se las presento y regreso para enlazarnos hasta Chile en vivo en este momento, o sea que la Ciudad de México, Chile, Puebla, y voy a esto para que tengan ustedes una idea. Muéstreme su identificación. Gracias. Gracias. Es ridículo. No me dejaban pasar. Dijeron que tu registro no estaba en la lista. Les dije que no. Vivirás en ciudades inteligentes llamadas de 15 minutos y serás feliz, según nos dicen. Pero no todo es lo que parece. Estudiosos de estos temas como el chileno Jorge Zamora están convencidos de que las ciudades de 15 minutos serán en realidad campos modernos de concentración, mientras los ingenieros sociales se esfuerzan por sonar convincentes. Nos dicen también que la desaparición del dinero en efectivo tendrá beneficios como un control total de la banca de la política monetaria, la desaparición del riesgo de contagio entre bancos y países, la prevención de futuras crisis financieras al evitar la especulación, terminar de manera firme con paraísos fiscales, transacciones bancarias de dudosa legalidad, evasión fiscal o la creación de empresas espejo. Lo que no nos dicen es que la desaparición del dinero en efectivo es parte de la hoja de ruta hacia el llamado gran reseteo financiero. Ante la quiebra y los apuros de numerosos bancos, cabe en este contexto la pregunta: ¿les es familiar aquello de crear el problema, inocular miedo y ofrecer finalmente la solución que antes del problema habría sido inaceptable? Bueno, con esa breve introducción y vámonos directamente hasta Chile, donde se encuentra
Jorge Zamora. Me da mucho gusto saludarte, Jorge, y agradecerte de corazón que hayas aceptado la invitación para hablar acerca de estos temas, entre otros. Muy buenas noches también en Chile, que son 2 horas más tarde que acá, ¿no? Exactamente, un gusto saludarte, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Son las 22:06 acá de la noche, un poquito más tarde que Las allá en Puebla. 22:06 allá En vivo y en estás directo estamos. ¿Y estás en qué parte de Chile? Recuérdame. Yo estoy en Antofagasta. Esto viene a ser norte, cerca de la frontera con Bolivia, con Perú. Con Bolivia, con Perú. Jorge, muchas personas yo creo que todavía no saben ni siquiera, se vive al día, se vive buscando el pan nuestro de cada día, etcétera, y tal vez no sepan que va muy avanzado toda esta intención de llevarnos a vivir en ciudades de 15 minutos. ¿Qué son las ciudades de 15 minutos? Ya, mira, te explico. Esto es una idea que se le ocurrió a los ingenieros sociales que en el fondo controlan este sistema financiero internacional a través de un urbanista franco-colombiano llamado Carlos Moreno, que propuso la idea y que suena lógico, es decir, si tú vives en una gran urbe que te queda a 2 horas el trabajo, a 1 hora el colegio de los niños, ellos plantean, es mejor ordenar la ciudad y decir, bueno, hagamos espacios de 15 minutos caminando o en bicicleta, en donde las personas tengan un grado de movilidad menor, reducido. Esto ellos lo presentan de una manera muy interesante. Por ejemplo, ellos proponen 4 puntos, que son la ecología, son el respeto al cambio climático, todo lo que ellos nos dicen que está pasando con el tema del CO2, cuando el CO2 sabemos que es el gas de la vida. Sin CO2 no hay plantas, sin plantas no hay oxígeno. Por lo tanto, ellos nos ponen al revés en el fondo el planteamiento de lo que es el CO2. También nos dicen que por el tema de la proximidad, eso es importante. Y también la participación y la solidaridad, que ya vamos a analizar por qué esto lo presentan de esa forma. Ellos tienen forzosamente que mostrarnos el campo de concentración de una manera lo más hermosa posible, es decir, es un adornamiento, una ornamentación en el fondo de la cárcel, cosa que las personas no estén atentas para que puedan entender cuál es la trampa que hay detrás. Ahora, una cosa que es muy importante y que tiene que ver con la agenda de control y con la agenda de reducción poblacional que hay detrás de todo esto, porque eso es un punto central de esto. Ellos no pueden implementar, por ejemplo, el sistema de monedas digitales existiendo un mercado informal de dinero físico gigantesco en todo el mundo. Entonces, para poder implementar el dinero digital en todo el mundo, lo primero que tienen que hacer es reducir la masa poblacional. Y lo están haciendo. Ya sabemos con qué, no podemos hablar de eso, lamentablemente. No podemos hablar de eso, sí. Porque te cierran el canal y eso es así. Pero sabemos que ya están en un plan de achicar la población del mundo para poder implementar estas políticas. Por ejemplo, y otra cosa importante, cuando tú reduces el espacio dentro de una ciudad, también hace que la gente viva más apretada, más junta. Y eso es fundamental para una cosa muy importante que todo el mundo se está saltando, sobre todo las personas que están pensando inclusive desde mi vereda, que es que al acotar a 15 minutos tú eres más eficiente con la radiación no ionizante de la telefonía celular, que es fundamental en esta agenda de reducción poblacional por la cantidad de enfermedades que produce. Porque esto es una agenda en el fondo en donde nos quieren enfermos, es decir, los que están detrás de esto, sabemos, la famosa farmacia internacional, ellos están en el fondo bajo una política de no sanar enfermos, sino que enfermar sanos. Post esta agenda. Entonces, en una ciudad de 15 minutos tú haces más eficiente la radiación no ionizante. No se te escapan en el fondo los corderos. Y hay un detalle muy interesante de Carlos Moreno, que tú me enviaste una charla muy cortita, una charla TED de Carlos Moreno, de este urbanista creador de esta idea. Y él dice, y es muy enfático, y dice, ojo, yo no estoy pretendiendo que estas ciudades de 15 minutos se conviertan en aldeas rurales. Es decir, él deja claro que quiere que sigan siendo ciudades, porque las ciudades te controlan, pero no quieren bajo ningún punto de vista que la gente se vaya a los campos. Y si tú revisas la Agenda 2030, que finalmente está detrás de esto, ellos parten con la idea de que las personas tienen que emigrar a las ciudades, tienen que tomar el control de los campos para entregárselo a gigantes alimenticios como Monsanto, que es Bayer hoy día, o DuPont, por ejemplo. Es decir, parte de la agenda supuesta de acabar con el hambre parte por eliminar al granjero
al agricultor, es decir, eliminar a las personas de los campos y entregárselo a estas grandes ciudades. Esto es, mira, estaba yo justamente aquí poniendo una nota que quiero compartir con la audiencia y contigo. Vamos a ver, aquí está. Y es de Forbes, y dice, el creador de la ciudad de 15 minutos dice que las teorías de la conspiración son una locura. El concepto de ciudad de 15 minutos del urbanista Carlos Moreno es el resultado de muchos años de investigación urbana en su Francia adoptiva. Sin embargo, tiene detractores tanto de izquierdas como de derechas. De acuerdo con esto publicado el 14 de febrero del 2023, Jorge Zamora sería un teórico de la conspiración, según esto. Exactamente. Ahora, mira, aquí hay un detalle interesante. Puede ser que él simplemente esté siendo utilizado y que su iniciativa tenga la mejor de las intenciones, que de hecho tiene bastante lógica. Pero esto puede ser perfectamente utilizado para lo que yo te digo, es decir, hacer que las personas estén en un espacio acotado para poder irradiarlas mejor, para poder enfermarlas mejor. E inclusive el envenenamiento masivo por goteo que hacen vía rieles químicos, por ejemplo, también les sirve, porque no tienen que estar rociando, fumigando a la gente en ciudades gigantescas, sino que en espacios más pequeñitos, que también les es eficiente. Si tú, por ejemplo, tienes y es lógico, si tú tienes una plaga de ratas en tu casa, te conviene tenerlas todas juntas, inclusive ahorres veneno. Esta es la misma lógica. Por lo tanto, puede ser que Carlos Moreno esté siendo utilizado. Ahora, esa es la idea finalmente, que la población no sepa que las ciudades de 15 minutos son en realidad campos de concentración encubiertos. Es decir, campos de concentración hábilmente disfrazados como ciudades ecológicas, solidarias, etc. Ahora, esto es importante y lo vuelvo a recalcar. No quieren que la gente emigre a los campos, por ello la guerra que hoy sostienen desde la Agenda 2030 con los agricultores de todo el mundo, no solo con el objetivo de hacer que todos quedemos atrapados en ciudades, sino de crear una crisis alimentaria artificial que ayuda a su objetivo principal, que es la reducción de la población. Por lo tanto, esto es muy importante. Todo esto confluye en la parte más importante de su agenda, que es reducir población. Le estoy enviando a Pastor Delgado algo que te envié a ti también, a ver si lo puedes bajar, Pastor, que se llama Ciudades Salvajes para Cambiar el Mundo. Porque yo vi esto y dije, wow, qué bonito, qué padre, qué maravilla, ¿no? Pero sí sería, oye, pero, o sea, esto implicaría que de plano, bueno, ya, hay una élite perversa, criminal, reducir a la población y que les importa un carajo el sentido de humanidad, ¿no es cierto? Esto es lo que implicaría. ¿De dónde surge eso? Y porque incluso la gente lo analiza en términos apocalípticos, veo mucho, en términos religiosos, en términos esotéricos. ¿Cuál es la raíz de esta cuestión desde esta perspectiva? Ya, esto parte de la base, bueno, la lógica que utilizan los controladores es la siguiente: no hay suficiente dinero, no hay suficiente comida, no hay suficientes recursos en el mundo. Pero cuando tú, por ejemplo, analizas el estado actual de cómo funciona este sistema, tú puedes llegar a la información de que, por ejemplo, al día se producen cerca de 12.000 millones de raciones de comida en el mundo, cuando la población son 8.000. Por lo tanto, ¿qué pasa con las 4.000 millones de raciones de comida diarias que se pierden? Entonces ahí estamos viendo que no es que falte comida. Por otro lado, el 1% de la población controla cerca del 80 al 90% de la riqueza en el mundo. Por lo tanto, tampoco está faltando dinero. Aquí lo que está sobrando es una gigantesca cantidad de egoísmo de un grupo muy reducido de personas que no están en el radar de las noticias, que se denomina la nobleza negra veneciana, que son los que controlan todo este sistema. Y tienen una cantidad gigantesca de testaferros, incluido el Vaticano, incluido la City de Londres, la familia Rothschild, los Rockefeller, los que nosotros ya conocemos, Bill Gates, George Soros, sujetos que en el fondo son títeres, básicamente, que están llevando adelante la agenda. Y frente a esto, frente a este tema puntual de la ciudad de 15 minutos, fíjate tú que ya están, y creo que es el video que a lo mejor vas a mostrar, ya están intentando traer la selva o la parte rural a la ciudad, porque ellos no quieren que las personas se vayan al campo. Están eliminando, ya están en una guerra total con los agricultores, sobre todo en Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, les están pasando dinero a los agricultores para que quemen sus cosechas, porque están creando una eso es absolutamente cierto, ¿no? Y aparte, mientras tanto, Bill Gates, convertido
en un gran, no sé si el principal, pero sí en un gran terrateniente comprando tierras. ¿El principal de plano? Mira, y es de toda lógica. Si tú saboteas la carne natural, es decir, si la eliminas con la excusa del combate a un patógeno imaginario, partamos por ahí. Si tú la eliminas, la carne, inmediatamente él va a ofrecer la solución, tal y como tú decías en tu video introductorio. Es problema, reacción, solución. Esto es ingeniería social. El problema es que la carne natural es muy mala, trae contaminantes, trae patógenos, por lo tanto hay que eliminarla, sacrificios de animales en masa en todo el mundo, y sorpresa, aparece el señor Gates con la solución que es carne artificial, que va a ser en el fondo 100% veneno disfrazado de carne. Hoy día no es que nosotros comamos una carne tan saludable, pero algo de vitaminas y proteínas tiene. Por lo tanto, vamos a saltar de una carne que trae veneno, que es la carne natural, a carne a 100% veneno disfrazado de carne, y eso es terrible. Y a eso le van a sumar también, en el fondo, el consumo de insectos, que traen, la gran parte de ello, un compuesto que se llama quitina, que el metabolismo humano lo que hace es que te impide absorber los nutrientes. Por lo tanto, si tú tienes una dieta basada en carne artificial, que 100%, va a ser 100% veneno, se te lo doy firmado, con quitina, tú a la larga vas a tener personas de 30, 40, no más de 50 años y van a morir. Y esto es parte de la agenda de reducción poblacional. A ver, déjame ver, esto me llamó la atención. Rubén, buenas noches. En Tlaxcala ya presentaron su autotren, pequeños vagones de tren para la movilidad de las ciudades de 15 minutos. Ah, caray. Hay que investigar esto, mi querido Pastor Delgado. Oye, Pastor, ¿tienes por ahí el video que te mandé? Que es un video muy seductor, ¿no? Yo veo las plantas y los animales y digo, caramba, ¿cómo no lo hicimos antes? Vivir, porque a mí me gusta un poco también la vida urbana, déjame decirte, o sea, me gusta la cosa. Vas a San Francisco, nunca he estado en Chile, pero Buenos Aires. Me gusta disfrutar de las cosas de la vida, pero cuando te integran la naturaleza y todo lo urbano, es muy seductor, ¿no? Pero Jorge tiene aquí sus advertencias. A ver, Pastor. Rubén, aquí tengo el video que me enviaste. Vamos a verlo un momentito. Okay. Ahí va, se está cargando. Parece una familia de zorros cualquiera, pero no lo es. Todos sus miembros están empadronados en el centro de Berlín. Alrededor de 1000 zorros ya habitan en la capital alemana, junto a erizos, conejos, castores, tejones, ardillas, mapaches, todo tipo de aves y polinizadores. Y esto no ha ocurrido por casualidad, forma parte de un plan para la ciudad. Un plan salvaje. La capital alemana es un gran ejemplo de cómo las ciudades pueden integrar la naturaleza, coexistiendo y beneficiándose de ella. 1/3 de la ciudad está ocupado ya por zonas verdes, que son gestionadas intencionadamente para favorecer la biodiversidad, para permitir la vida salvaje, formando parte de un diseño de corredores ecológicos que permiten que la fauna pueda atravesar la ciudad de forma segura e integrarse en ella. Y eso, además de probados efectos beneficiosos sobre la salud y el bienestar de los vecinos por el contacto con la naturaleza, es una ayuda importante en la carrera por conseguir aire limpio en la ciudad. Más árboles, menos contaminación. Más biodiversidad, más captura de CO2 y menos calor asfixiante en verano. Los suelos vivos retienen el agua y cada árbol, además de dar sombra, libera cientos de litros de vapor de agua al día. Es como tener gigantescos pulverizadores refrescantes por las calles. Los árboles son verdaderos tesoros, y más en estos tiempos de crisis climática y calor extremo. Pero esto no solo ocurre en Berlín. Muchas otras ciudades están comenzando a renaturalizar sus calles y avenidas. China ha emprendido un megaplan para incrementar drásticamente el verde en sus ciudades, como forma de limpiar el aire y combatir el calor extremo. El llamado sistema de bosques urbanos, que ya ha plantado más de 100 millones de árboles dentro de las ciudades, a la vez que están multiplicando las cubiertas verdes y los huertos urbanos como objetivo nacional estratégico. Devolverle espacio a la naturaleza es la mejor solución posible. Madrid ha convertido en 7 años un canal yermo en un maravilloso río salvaje lleno de vida,
pudiendo observar ya en plena ciudad nutrias, garzas o martines pescadores. La naturaleza solo necesitaba una oportunidad para regresar. Esperemos que la idea de cementar parques, talar miles de árboles majestuosos o tapar alcorques en lugar de replantar árboles tenga poco recorrido, porque es lo contrario a lo que necesitamos. París está eliminando espacios para el coche y reverdeciéndose de forma inédita. Nueva York se está llenando de huertos urbanos para alimentar a los ciudadanos de la Gran Manzana. Y Barcelona está implementando una increíble red de ejes verdes peatonales que va a conectar los ecosistemas que rodean la ciudad, multiplicando los parques y los espacios públicos y permitiendo a la naturaleza entrar a formar parte de la vida de la ciudad, como aliada inmejorable ante el calor extremo y la contaminación del aire. Verdes, frescas, con sombra, con espacios de encuentro, sin humos tóxicos, integrando la naturaleza salvaje, peatonales, ciclistas, con transporte público, con huertos urbanos y espacios de encuentro y zonas verdes. Las ciudades del futuro están llegando, son parte imprescindible de la solución y nos van a cambiar la vida para bien. Es el momento de empujar para convertir el futuro en presente. Es ahora. Bueno, yo veo esto y en principio digo, qué maravilla, Jorge. Es la idea. A ver, Es la idea. Ellos necesitan, como te decía hace un momento, necesitan que la cárcel se vea bien. Ellos necesitan adornar la cárcel. Necesitan que con todo esto que ha estado ocurriendo, la gente no se vaya de las ciudades. Hay mucha gente que dice, no, tenemos que hacer comunidades, tenemos que irnos de la ciudad. Sí. Y esta idea va en esa línea, para evitar que la gente se vaya de las ciudades. Si tú lees, por ejemplo, la Agenda 2030, en sus primeros dos postulados, que es acabar con el hambre y con la pobreza, la idea de ellos de acabar con el hambre pasa principalmente por entregar los campos a los grandes empresarios, a las grandes empresas. Llámense Bill Gates, llámense Monsanto, llámense Bayer, llámense DuPont. Esa es la idea que tienen en el fondo. La ONU no tiene en realidad ninguna, los dueños de la ONU en realidad no tienen ninguna intención en el fondo de acabar con el hambre, porque si eso fuera así, la agenda contemplaría en todos los planes de estudio en el mundo, en todas partes, enseñar a hacer su propia comida, por ejemplo, a las personas. Si bien es cierto, esto se recoge dentro del marco de la ciudad, pero esto es un intento desesperado porque la gente no salga de las ciudades, porque te insisto, aquí hay un tema de irradiación no ionizante que les es fundamental para enfermar a la gente, porque ellos están en un plan de eliminar población, y eso no tenemos que olvidarlo. Todo, si tú quieres ver cualquier plan que ellos lleven adelante, y quieres sacarle las capas a la cebolla, tú vas a llegar finalmente a que esto es reducción de población. Por ejemplo, ¿por qué financian tanto la agenda LGTB? Por ejemplo, ¿por qué? Porque si tú logras homosexualizar niños desde pequeños, hombres con hombres, no hay descendencia, mujeres con mujeres, no hay descendencia, reducción de población. Tan simple como eso. No son los derechos de las mujeres, no son los derechos del bebé, no tiene que ver con eso, todo tiene que ver con reducción de población. Cuando tú asustas a la gente con VIH, por ejemplo, tienes que usar preservativo. Porque te puedes contagiar, es terror. ¿Para qué? Para inhibir las relaciones sexuales y reducir población. Siempre va por ahí la agenda, siempre. Wow, ¿cómo vinculamos desde tu perspectiva esto con la desaparición del dinero en efectivo? Que ahí veíamos en el video introductorio al mexicano Agustín Carstens, en este video ya de hace algún tiempo, donde está hablando acerca de que necesitamos saber quién gasta, quién tiene un billete de tal, o sea, un control total a través de la digitalización del dinero. ¿Tiene que ver con esto de es parte del reseteo, del llamado nuevo orden mundial, de qué? Mira, todo tiene que ver con todo. Mira, los principios base de estas ciudades campos de concentración, que son 4 en el fondo, como te decía, es la ecología, que tendrá todo el aparato del capitalismo verde, donde la emisión del CO2 humana será usada para controlar a la población con severos castigos a quienes emitan más CO2 del que permite el Estado totalitario. La otra va a ser la proximidad, que es el punto fundamental para mantener a la población lo más cercana a la radiación no ionizante de la telefonía celular para producir enfermedades que a la larga eliminen la mayor cantidad de personas, dado que la agenda encubierta de reducción de población es la más importante dentro del marco de la Agenda 2030. Las otras dos son la solidaridad y la participación en el marco del control mismo que necesitan ejercer. Por ejemplo, denunciar a un vecino que está usando combustible fósil o consumiendo demasiado, pasando sus cuotas de CO2, será visto como un acto de
civilidad y compromiso por el bien común, más o menos lo que pasaba en la época de Stalin. Recordemos que el CO2 es el gas de la vida y que la actividad humana no representa ni el 2% de esta emisión en el ambiente. Por lo tanto, dicho gas solo es usado como fines de control y el combustible fósil a la larga es mucho menos contaminante que el descalabro ambiental que dejarán toneladas de baterías de litio en el futuro no muy lejano. Por lo tanto, lo que se viene con este capitalismo verde que lo controlan ellos mismos va a ser terrible. Es decir, lo que ellos están ofreciendo como ecología es inclusive peor que lo que ya tenemos. Por lo tanto, esto es importante. Como te decía al principio, y aquí se linkea todo, la reducción de población a ellos les permite implementar el sistema de moneda digital, porque no lo pueden hacer con todo el mundo. Ellos no pueden, por ejemplo, decir, ya, se acaba el dinero físico, que lo más probable es que lo van a pretender eliminar diciéndonos que hay un patógeno terrible dentro de las monedas y los billetes, y la gente solita, de puro pánico, va a dejar a un lado eso. Y entonces, por lo tanto, ellos van a poder tener un control absoluto de las personas, control total, con los que queden vivos, entre comillas, de aquí al 2030. Por lo tanto, las CBDC, que son estas monedas de los bancos, que son completamente centralizadas, van a permitir tener un control total de las personas. Es decir, si tú, más o menos lo que pasa en China, es decir, un sistema de crédito social mediante una renta básica universal, te van a entregar mensualmente o quincenalmente, no sé cómo, pero te van a entregar una cantidad de dinero que es esta renta, y no va a ser acumulable, ojo, que eso también es importante, es decir, se va a terminar con la capacidad de ahorro, se va a terminar con la capacidad que tengan las personas para volverse ricas, por ejemplo. Va a estar prohibido ser rico, básicamente. Por Bueno, algo no me imagino que para los de arriba de la pirámide no, ellos seguirán siendo ricos, ¿no? Exactamente, de eso se trata. De hecho, nosotros tenemos acá un senador, Guido Girardi se llama, que fue el que implementó los famosos neuroderechos que han dado la vuelta al mundo. Y el otro día le estaba diciendo, bueno, se viene esto de este mundo virtual, ¿cierto? Donde las personas van a poder estar viviendo las vidas que ellos quieran, y lo dijo literal, mientras ustedes están viviendo en un mundo virtual, las vidas que ustedes quieran, los ricos van a poder adueñarse de todo. Lo dijo expresamente. Es decir, que el mundo real, entre comillas, en el que estamos nosotros, se van a poder tomar el control total, y eso es lo que ellos pretenden. Tomar el control total del mundo. Oye, no ¿tiene esto que ver con el metaverso y todas estas cosas? Porque yo decía, a ver, los animalitos, lo verde y todo, aunque sea una cárcel, pues que la cárcel sea bonita, ¿no? Santiago de Chile, la Ciudad de México, ciudades tremendamente contaminadas, hermosas, pero cuando están vacías, pero bueno, es tremenda. Exacto. Entonces de repente dices, bueno, es una cárcel que sea bonita, ¿no? Es metaverso, exactamente. Es decir, al hecho de que no te van a permitir salir de las ciudades, porque esa es la idea finalmente, de que tú inclusive tengas multa. Por ejemplo, si tú fuera de esos 15 minutos, tú tienes un familiar, tienes una novia, lo que sea, y la quieres ir a visitar, vas a tener que estar pagando una cuota, que después se va a convertir en una multa, porque ellos no quieren que tú salgas del radio de la frecuencia de la radiación, del radio de la frecuencia del chorro de riel químico con el que te están fumigando. Por lo tanto, ellos están con esta idea, la están usando para reducir población. Al principio, en la introducción, presenté ahí un fragmento de un video en el cual una asiática está en su bicicleta y está saliendo y debe de tener un reconocimiento facial, o sea, la Exacto. Cuestión ya biométrica para poder acceder o salir, o no sé cómo está muy bien. Y dicen que por eso hablas de campos de concentración, ¿verdad? Pero exacto, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser jaula. Exactamente. Y vuelvo a insistir en el punto del creador de la ciudad de 15 minutos, Carlos Moreno, urbanista franco-colombiano. Él dice, claro, no pretendo que las ciudades se conviertan en aldeas rurales. Él no quiere que tú salgas al campo. Tú quieres que la ciudad, es decir, que la cárcel, se convierte en algo parecido al campo, pero no quieren que tú escapes. Qué tremendo, qué tremendo. Esto sería, Jorge, lo que anunciaban tanto varios políticos, Obama, Santos, Bush, en fin, todos, pero luego la gente, pues no, del nuevo orden mundial. ¿Esto es el nuevo orden mundial que ellos anunciaban? ¿O...? Sí, porque también está este reyesito, el reyesito está ahora Carlos III, que es el que anuncia verdaderamente el reseteo antes que Klaus Schwab. Exactamente. Bueno, el rey Carlos III viene a ser
literalmente un vocero de la ONU, cuando también presentó la Agenda 2030, recuerda tú. También Y sí, también claro. también está de la mano ahí con Schwab en el Foro Económico Mundial. Por lo tanto, estos tipos son eugenistas. Eugenistas en el sentido de no pretender mejorar la raza, sino que eliminar población. De hecho, siendo, y esto lo pueden buscar ustedes porque está documentado, siendo príncipe Carlos III, hoy día rey de Inglaterra, en el año 2010 planteó la idea que había que reducir población, porque si no el futuro se venía muy complicado por la sobrepoblación, y dijo, y si hay que usar estrategias militares para reducir población, hay que usarlas. Y eso lo dijo, está documentado. Y hoy día, si nosotros observamos cómo está el tema de, bueno, no podemos hablar de eso, pero cómo está implementado, es una estrategia militar. Ellos simplemente cambiaron misiles por jeringas. Wow, Jorge. Oye, y destruir, o sea, así como la demolición controlada de muchas cosas allá en aquel 11 de septiembre, una demolición Esto es lo mismo. controlada de la economía. Vemos lo de los bancos, lo de todo esto que está pasando con la banca. ¿Es parte de esta demolición controlada? Para Sí, abrirle absolutamente. el Sí, camino mira, a esto. A ver. absolutamente es así. Ellos han sido tan astutos que bajo un sistema de metodología dualista, ellos nos han presentado dos lados del sistema. Ellos nos han mostrado el bloque China-Rusia y el bloque Estados Unidos-OTAN como que fueran enemigos. En la práctica tú los ves siendo enemigos. Se pelean, hoy día hay una guerra entre Ucrania y Rusia, donde tú ves, por ejemplo, que Putin saca a la gente de las cárceles, a los jóvenes, los manda al frente a morir literalmente. ¿Por qué? Porque están reduciendo población. Por lo tanto, todo eso es parte de esto. Entonces ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Están simplemente controlando todo, controlando ambos lados. Lo que están haciendo, están echando abajo el bloque OTAN-Estados Unidos, van a eliminar el dólar y van a hacer que todo esto pase al BRICS, donde está China, donde está India, donde está Irán, donde está Rusia, y van a pasar a controlar todo el sistema, pero todo eso en forma aparente, porque los dueños de la City de Londres van a ser los que van a controlar las monedas digitales desde los bancos centrales. Por lo tanto, van a echar abajo la hegemonía de Estados Unidos y van a implementar ahora la hegemonía de China y nos van a decir que como China funciona es un muy buen ejemplo y nos van a pretender poner renta básica universal, control biométrico, control total, ciudades de 15 minutos, etcétera, 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 más o menos lo que hoy día ya hay en China. Jorge, hablabas tú hace rato de la ingeniería social y la parte de la sexualización o de la homosexualidad de los niños buscando que no haya más población, pero no van más allá porque van con la cuestión trans que tantos problemas está causando en algunas personas que sean, ya sea a través quirúrgico o a través de hormonas, etcétera. Y hay quien afirma que este es el primer paso para abrirle la puerta al transhumanismo. Ya, mira, aquí hay dos cosas. Tú cuando a un niño pequeño, tú le lavas el cerebro, no permites su evolución natural, es decir, que todo esto sea por un tema natural, el tema de su sexualidad, tú le convences mediante políticas propagandísticas de que no es un niño, en realidad es una niña, a la larga tú le vas a producir un conflicto mental tremendo. Y ese niño que se sometió a los 14 años a una operación, porque en estos momentos eso en varios países se puede hacer, cuando tenga 18 o 20 años y ya más o menos tenga claro realmente que todo fue una confusión, ese niño lo más probable es que se suicide. Por lo tanto, todo esto finalmente termina y culmina en reducción de población. Nadie lo dice, pero es Vox Populi. Hoy día las tasas de suicidio en el mundo son gigantescas. Gigantescas, sí. Y nadie habla de eso. ¿Cómo podemos, habrá quien nos esté escuchando y digan, estos tipos están locos, ¿no? Bueno, yo respeto mucho esa postura, pero pues, ni modo, a lo largo de lo que hemos venido conectando y tal, tú sabes mucho más que yo del tema, por eso, pero ¿cómo podemos acotar esto? ¿O no tiene remedio? Mira, con respecto al tema del remedio, pasa por un tema bastante personal, bastante individual inclusive. Tú lo que tienes que lograr primero es un gobierno consciente. ¿Podríamos hablar de un pseudo-anarquismo? Sí, podría ser. Lamentablemente la palabra anarquía está muy vilipendiada, está distorsionada. Sí, distorsionada, sí. Creen que la anarquía es salir a romper todo, matar gente. No, es todo lo contrario. La anarquía es cuando tú tienes gobierno sobre ti mismo. De ahí parte una conciencia.
Y si tú eres capaz de tener un gobierno sobre ti mismo, te das cuenta de que todo lo que nos ofrecen dentro del espectro político prácticamente mundial son gobiernos representativos donde tu poder soberano es secuestrado. Tú vas a una urna, haces una rayita en un voto, ese voto tú se lo entregas a un diputado, a un senador, él toma tu poder soberano, lo usa completamente en contra tuya, no importando si es de izquierda, de derecha, si es de un país o de otro país, en todas partes es exactamente igual. No existe realmente la democracia, no existe. Lo que hay son gobiernos representativos, partidocracia, eso sí existe. Y entonces, lamentablemente, las personas cuando no comprenden eso, cuando no comprenden en el fondo de que están siendo engañados, de que están siendo engañados no solamente políticamente, sino que religiosamente, cuando les dicen que va a venir alguien a salvarlo, va a venir un salvador, las personas se quedan sentadas creyendo que el candidato político o el salvador religioso les va a venir a salvar de toda esta barbarie, cuando lo que tienen que hacer es iluminar el metro cuadrado que tienen. Es eso. Mire, fíjate aquí, perdón que te interrumpa aquí, Pastor Delgado está poniendo un tuit que publiqué hoy, donde el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, quien fue del Partido Acción Nacional, pero se cambió a Morena y que se llama Fatlala Akabani, es el secretario. Mira, se fue a ver ahí al señor Schwab. Se supone que este es un gobierno de izquierda y yo ahí pregunto, bueno, ¿por qué tanto izquierda y derecha? Todos los caminos conducen al Foro Económico Mundial. Estamos hablando de un gobierno supuestamente de izquierda en la Ciudad de México. Exactamente. Y bueno, y hoy día, ¿quién es el malo del mundo? Según la prensa, vendida obviamente, es Putin el malo del mundo, pero también es un agente del Foro Económico Mundial. Se habrá emancipado porque está hablando fuera en contra del globalismo y de los valores de Occidente. Es que de eso se trata. La disidencia controlada funciona de esa forma. Tiene que hablar en contra, pero no tiene que hacer en contra. Tiene que hablar en contra. Por ejemplo, Trump es un muy buen ejemplo. Trump hablaba contra el sistema, decía que las votaciones estaban arregladas, decía, no, yo no le voy a pasar más dinero a la OMS porque la OMS está obligando a la gente, ahora le voy a dar el dinero a Gavi, que también era de Gates. Entonces, ahí uno los puede ir atrapando en su mentira. Pero son Jorge, algo que quieras agregar sobre esto, y también te pediría, bueno, acaba de haber elecciones donde desde el punto de vista del espectro derecha-izquierda, ¡pum!, los chilenos votaron por la derecha. Pero así nos traen en ese juego de izquierda-derecha, izquierda-derecha, sí, como péndulo, no de Foucault, pero mira, sino... sí, dime. Mira, acá es mucho peor, porque aquí lo que es el servicio electoral, el CERVEL, yo solo averigüé por ley de transparencia en el año 2019, tiene un sistema de recuento de votos privatizado, es decir, son más o menos 4 o 5 empresas privadas que hacen el recuento de votos e inclusive tienen en sus manos el control del fraude. ¿Eso qué significa en simple? Significa que tienen el poder de fabricar resultados. Fabricar. Y en el caso puntual de este referendo que se hizo acá en Chile, de esta votación que se hizo acá en Chile para elegir consejeros, esos consejeros, por una ley, digamos, de carácter constitucional, que es la 21.533, en su artículo 144 dice que estos consejeros que supuestamente la gente eligió, solamente tienen la capacidad de aprobar o aprobar lo que se escriba. No pueden modificar nada. ¿Y qué van a escribir? 24 expertos elegidos solamente por el Congreso corrupto, y tienen a su vez un consejo de admisibilidad al final que va a proteger que lo que digan los consejeros simplemente se haga conforme a lo que dijeron los 24 expertos. Por lo tanto, la constitución que pretenden escribir es completamente en contra de nosotros y sin nosotros el pueblo de Chile. Es una mentira, una gigantesca mentira, y obviamente con la ONU detrás. Bueno, la gente dirá teorías de la conspiración. ¿Algo que decirle a esa gente o no tienen remedio? Bueno, sí, interesante. Mira, vamos al concepto de teoría de conspiración. ¿Te acuerdas tú del informe Warren que apareció después del asesinato de Kennedy? Del asesinato de Kennedy, sí. Exactamente. La gente nunca se creyó la teoría de que Lee Harvey Oswald, este francotirador solitario, había asesinado a Kennedy. Kennedy. Y aparece el informe Warren y ahí aparece la CIA diciendo, no crean teorías de conspiración. A Kennedy lo asesinó Lee Harvey Oswald. Exacto. Por lo tanto, ahí se acuñó el término teoría de conspiración.
creado por la CIA para desacreditar a personas que simplemente estaban usando la lógica. Por lo tanto, las personas que nos acusan de conspiranoico, por favor dejen de trabajar para la CIA y más encima gratis. Y luego lo utilizó Bush con lo de las Torres Gemelas también, utilizó el concepto, no crean en teorías de la conspiración. Jorge, algo que quieras agregar en esta transmisión en vivo desde Chile. Pastor, ¿quieres leer algunos comentarios de la gente? Así es, Rubén, aquí tenemos varios comentarios. Dice Mauricio Mamani, dice, el poder conspira, si no, no sería poder. Lirón MF dice, los millonarios quieren convencernos de que los recursos del planeta se agotan, así que es necesario que la población se sacrifique por el bien del planeta, así le ponen. Y por aquí preguntan, Chayito Cervantes, ¿y la comisión trilateral? Absolutamente correcto, Chayito, la comisión trilateral. Y aquí hay varios comentarios, Jorge, pero lo que tú quieras decir. El Foro Económico Mundial ya se proclamó como la autoridad para tomar decisiones a nivel global. El señor López, a la comisión que se refiere, es solo un empleadillo de ellos. Ah, caray, bueno, eso dice aquí nuestro invitado. Son muchos los grupos de poder, ojo, muchos. Y todos trabajan por la misma agenda. Estamos hablando de la trilateral, el CFR, la Roundtable, el Club de Roma, el Club Bilderberg, la propia City de Londres, el Vaticano, los jesuitas, los caballeros de Malta, están todos, bueno, y obviamente todos al servicio de la nobleza negra veneciana, que esos son los que mandan y esos están completamente fuera del radar. Oye, pero por ejemplo, los jesuitas estos que fueron asesinados en El Salvador, en aquella universidad y que hacían tanta labor real y que se jugaban la vida, yo creo que hay mucha gente congruente, ¿eh? Sí, son las cúpulas el problema. Es decir, si por ejemplo en el mundo creo que hay como 50.000 o 60.000 jesuitas, pero obviamente no todos están conspirando en contra nuestra. Lo mismo pasa en el sistema bancario internacional, lo mismo pasará en el CFR. El mismo señor Moreno que creó este tema de la ciudad de 15 minutos probablemente lo hizo con la mejor de las intenciones. El tema son las cúpulas. Estamos hablando de los que están en la cúspide de la pirámide, es decir, esos son los que están tomando los hilos y llevando adelante todo esto. Y ahora, si nosotros analizamos, por ejemplo, el trabajo de un Klaus Schwab, también es títere. No es el que está detrás de esto, porque sí, los que están detrás no aparecen en cámara. Desde luego, los que están detrás no aparecen en cámara. Oye, Jorge, pues te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto, si me lo permites. Sí, por supuesto, cuando quieras, Rubén. Un saludo a tu audiencia y un gran abrazo y nos estamos viendo pronto. Y la gente te puede encontrar en... Sí, t.me/Canalemar, que es mi Telegram, ahí no tengo censura, Josaco Nexus mi Instagram, Josaco Nexus también en Facebook, El Mundo al Revés, y la página Infobit, para que todos aquellos Infobit.cl, para todos aquellos que se quieran informar acerca de todo lo que está ocurriendo durante estos últimos 3 años. Hay mucho material ahí que han censurado en las redes sociales, por lo tanto ahí pueden acceder fácilmente a un espacio informativo que por lo menos por ahora está libre de censura. Muchísimas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Abrazo. Chao, chao. Así están las cosas, estimados amigos. Ahora